Les saludo con mucho gusto el día de hoy, lunes 28 de octubre del año 2013. Hoy en Informa TV estaremos viendo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite recomendación a la Comisión Nacional de Seguridad por caso de tortura. Además, le informaré que el Consejo de Derechos Humanos realizará revisión periódica universal a Israel. En otros asuntos veremos que Naciones Unidas inicia una campaña de vacunación en Siria. También le estaré informando que Naciones Unidas donará 290 millones a Nicaragua. Esto y más en unos instantes. Quédese con nosotros. En este momento damos inicio a nuestra información en materia de derechos humanos a nivel nacional. El examen periódico universal al que fue sometido México la semana pasada ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas fue positivo y de carácter constructivo. Así lo aseguró el embajador Juan José Gómez Camacho, representante permanente de nuestro país ante organismos internacionales, y quien además señaló que este ejercicio no hay que tratarlo como un proceso de inquisición y controversial, sino como una oportunidad para seguir en el camino correcto. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plasencia Villanueva, consideró que el Estado mexicano debe acelerar el paso para que los avances legislativos que se han dado en esta materia sean una realidad en nuestro país. Al participar en el examen periódico universal, el cual estuvo en México durante la semana pasada, esto ante Naciones Unidas, fue el Ombudsman Nacional quien reiteró su preocupación por la persistencia de la práctica de la tortura en nuestro país. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán emitió una recomendación al Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas por la detención ilegal y prestación ineficiente del servicio público, la cual no se cumplió. Esta recomendación fue dirigida al encargado de la comuna luego de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos constatara que hubo una prestación ineficiente del servicio público por parte del personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de aquel municipio, Lázaro Cárdenas. En la capital de nuestro país, mujeres centroamericanas migrantes sufren violaciones a sus garantías humanitarias, así como discriminación y extorsiones. Así lo advirtió en días pasados la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, al presentar su informe Migrantes, análisis de la situación de los derechos de las personas migrantes de origen extranjero en la Ciudad de México 2007-2012. La Comisión de la capital de nuestro país detalla que en su paso por la capital, por aquella entidad, 36.3% de mujeres migrantes sufrieron discriminación, así como le mencioné antes, extorsiones, detenciones arbitrarias y agresiones en las centrales de autobuses. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, la Secretaría de Educación, la Fiscalía Central, el Gobierno Municipal de Zapopan y la Asociación Civil Homus Novus firmaron un convenio de colaboración con el programa de certificación de colegios particulares como escuelas de bienestar o escuelas libres de bullying o acoso escolar. Durante este acto que se efectuó la semana pasada allá en las instalaciones del Colegio 11 en México, el ombudsman Felipe de Jesús Álvarez Ibrain dijo que los firmantes de este convenio se comprometieron en garantizar el bienestar de los alumnos del plantel y además ofreció el apoyo y el respaldo de la comisión para brindar orientación y capacitación a profesores, alumnos y padres de familia. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer que giró una recomendación al Comisionado Nacional de Seguridad Manuel Mondragón y Calv, luego de constatar que un ciudadano
fue retenido durante 9 horas y torturado por elementos de la Policía Federal en Ciudad Juárez, Chihuahua. En un comunicado, el organismo detalló que se trata de la Recomendación 39-2013, en la que se le solicita a Mondragón y Calv a la reparación de los daños, además de apoyar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la queja y denuncia para poder determinar la responsabilidad administrativa y penal del personal de la Policía Federal que fueron implicados en ese caso. El delegado regional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Tamaulipas, Luis Fernando Martínez Castro, refirió que las quejas en la materia han disminuido debido a la falta de cultura de la denuncia por parte de los ciudadanos. Entre uno de los factores que provocan esta situación, dijo, es que los habitantes no conocen cuáles son sus derechos, por lo que cuando son violentados no se dan cuenta y no actúan, dejando sus garantías como seres humanos a un lado. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal realizó en días pasados el foro Derechos Humanos y Comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual, conocida como LGBTTI, con el objetivo de sensibilizar y erradicar prejuicios y estereotipos, al tiempo de generar también y robustecer una cultura no discriminatoria, esencialmente en el servicio público. En un comunicado, la dependencia hizo saber que durante el evento se brindó también información en materia de diversidad sexual y del VIH y SIDA. Bien, es momento de hacer una breve pausa y regresamos con más información. Se encuentra usted viendo y escuchando el noticiero Derecho Humanista Informa TV y en este momento nos trasladamos a conocer la información más importante a nivel Iberoamérica. Con el objetivo de discutir sobre el estado actual de las mujeres en Uruguay y sobre su autonomía física, política, económica y cultural, feministas, integrantes de grupos sociales y mujeres de distintas provincias del país sudamericano se reunieron durante este fin de semana en el Encuentro de Mujeres de Montevideo. Durante este evento, el cual se celebró en el Parque del Centro de Protección de Choreferes, ahí en Montevideo, las asistentes generaron propuestas al interior del movimiento feminista y de mujeres, y al finalizar disfrutaron de un espectáculo artístico. En días pasados, el Sistema de Naciones Unidas anunció que asignará $292.5 millones para la asistencia al desarrollo en Nicaragua, con prioridad en las áreas de reducción de la pobreza, el derecho a la seguridad alimentaria, la salud y la educación, la protección al medio ambiente e innovación tecnológica e industrialización. Los fondos, vale la pena destacar, son parte del marco de asistencia de Naciones Unidas para el desarrollo allá en Nicaragua, que cubrirán de este año 2013 al año 2017. De acuerdo con estadísticas del Centro de Atención al Migrante Retornado, por sus siglas KMR, aumentó el número de mujeres hondureñas deportadas de Estados Unidos en estos últimos 2 meses. Por su parte, Geraldina Garay, representante de CAMR, dijo que en los últimos 2 meses se ha incrementado el flujo de mujeres, ya que del total de deportados, el 30% corresponde al sexo femenino. Durante este fin de semana, la Defensoría del Pueblo de Lima, Perú, instaló una carpa informativa en la feria organizada por el Comité Municipal por los Derechos del Niño y del Adolescente, conocida como la Comudena, allá en el Distrito de Independencia. En este punto de atención, las y los comisionados de la Oficina Defensorial Lima Norte brindaron información a los pobladores de la zona respecto a sus derechos fundamentales y también recibieron consultas, quejas y petitorios en materia de salud, identidad, educación, entre otros temas.
En ese momento hace una breve pausa nuevamente y regresamos con más información. Es momento de que usted y yo conozcamos lo más importante a nivel internacional. El Consejo de Derechos Humanos informó que reprogramó la revisión periódica universal de Israel para el próximo 29 de octubre. Esto luego de que ese país se desligara del órgano de Naciones Unidas en marzo pasado. Por su parte, el presidente del Consejo confió en que esta delegación de Israel asista el día de mañana, 29 de octubre, a su revisión, aunque todavía, señaló, no ha recibido ninguna indicación de que estará formalmente presente. La Organización Mundial de la Salud y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia iniciaron una campaña masiva de vacunación en Siria tras los reportes de un posible brote de poliomielitis detectado a principios de este mes en la provincia de Deir al-Zour. El portavoz en Ginebra de la Organización Mundial de la Salud, Tariq Jasarevic, informó en rueda de prensa que aún no se ha confirmado que el brote sea en realidad de polio, pero dijo debe tratarse como si lo fuera. Vale la pena recordar que el último caso de polio en Siria se registró en el año de 1999. Continuando con otra información, le informo que el relator especial de Naciones Unidas sobre la libertad de expresión, Frank LaRue, indicó que durante las últimas décadas el derecho a la información ha sido aceptado como una herramienta crucial para la promoción de un buen gobierno y de la participación de la sociedad civil en asuntos políticos. Además de esto, el funcionario de Naciones Unidas destacó que la aceptación de la estrecha relación entre el derecho a la información y el derecho a la verdad es fundamental a la hora de investigar las violaciones a las garantías fundamentales. El exgeneral argentino Luciano Benjamín Menéndez fue condenado este pasado viernes a 20 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua en juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia argentina de La Rioja, esto durante la última dictadura de 1976 a 1983. Cabe recordar que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja en Argentina encontró a Menéndez penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público. En otra noticia, le informo que el relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes, Francois Crepeau, subrayó que hace falta una organización sobre migraciones dentro del sistema de Naciones Unidas. En ese sentido, indicó que los países tendrían más control sobre este tema si hubiese más regulación migratoria, ya que dijo las personas migran de manera irregular debido a la falta de opciones legales en respuesta a las necesidades laborales no reconocidas de los países donde radican o de donde ellos provienen. Este pasado viernes, la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional, CPI, concluyó que el vicepresidente de Kenia, William Ruto, debe estar presente durante el juicio de esa instancia, que esa instancia sigue en su contra por presuntos crímenes contra la humanidad. Cabe recordar que la semana pasada pidió que se diera un plazo de un año para que pudiese estar ausente. Sin embargo, esta decisión revierte la orden de los jueces de primera instancia que permitía a Ruto estar ausente en gran parte del proceso. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas urgió este viernes a Arabia Saudita a adoptar unas 200 recomendaciones para mejorar el país en materia de derechos humanos. Este pedido se produjo un día antes de que tuviera lugar una serie de protestas impulsadas por activistas sauditas en contra de la norma que prohíbe a las mujeres conducir.
En días pasados, la coordinadora residente de Naciones Unidas de allá en Perú, Rebeca Arias, destacó el gobierno del presidente Ollantla Humala, el cual dijo que este gobierno debe estar enfocado en la promoción de una política social más inclusiva para alcanzar un mayor desarrollo humano. Refirió que si bien el crecimiento económico es importante, no es suficiente. Por eso subrayó la importancia de que se debe enfocar en las políticas sociales para poder disminuir las brechas sociales. La jefa de Operaciones Humanitarias de Naciones Unidas, Valerie Amos, pidió el pasado viernes al Consejo de Seguridad que presione de manera constante al gobierno sirio y a los grupos rebeldes para que dejen pasar la ayuda humanitaria necesaria en numerosas regiones. Amos destacó que Naciones Unidas no puede acceder desde hace más de un año a 2.5 millones de civiles quienes se encuentran aislados en zonas de Siria en las que los combates son mayormente violentos. Bien, de esta forma terminamos con nuestro noticiero Derecho Humanista. Yo soy Lía Montañez y como siempre agradezco que usted haya estado al pendiente de nosotros. Le recomiendo que no se despegue de la transmisión de DHNet porque en unos momentos más mi compañera Elena Paredes estará con su programa Iberoamérica Habla. Hasta mañana.